Movimiento Ciudadano es una empresa. Ok. El dueño es Dante Delgado. No crearon un personaje. Bueno, crearon una Xóchitl, pero yo me refiero a una persona políticamente decente. Las 10 economías más fuertes del mundo, México ya está dentro de ese grupo. Sí. ¿Cuándo habías escuchado eso? A mí eso me da gusto. Es el país con menor índice de desempleo en el planeta. México es una porquería de país, me tengo que ir de aquí, etcétera, etcétera. Sí. Perdón, pero cuando no hay un parámetro de conocer otras ciudades, otros países, y cuando llegas a México, México siempre ha sido un país espectacular. Ahorita, el PRI, el PAN y el PRD no están llegando a la cuota de personas que se tienen que ser responsables en las casillas. Ellos crean noticieros, ellos crean personajes, ellos crean periodistas, ellos crean noticias y ellos las distribuyen. Se acabó. ¿Qué distribuyen y a quién crean? Lo que más les conviene. ¿Qué tal? Soy Oscar Morales. Bienvenidos a este podcast, a este espacio en donde nuestros invitados, en donde usted también puede hablar libremente. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con nuestro invitado de hoy, pero no quisiera yo presentarlo como tal. Quisiera que él se presentara. Muchas gracias por haber venido e inicio rapidísimo. ¿Quién es? Gracias, Oscar. Gerardo Amaro. Muchas gracias por la invitación, Oscar. Qué buena onda. Gracias. Pues mira, soy mexicano, tengo 46 años. De profesión fui publicista, fui director creativo en varias agencias durante muchos años. Pero en realidad lo que me apasiona es rescatar y rehabilitar animalitos. Me apasiona la música. Llevo muchos años estudiando música. Y me gusta escribir. Además de que desde hace varios años practico algunas artes marciales, entonces esa es un poco mi vida. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar. Un gusto. Y vamos a platicar de un tema que yo sé que te gusta, aunque no todos lo sepan, y es la política. ¿Te gusta la política, Gerardo? Me gusta mucho la política. Esta es la primera invitación que me hacen para platicar de política. No me desagrada, al contrario, me parece que es un tema que a mí me apasiona y repito, no acostumbro a platicar en mis redes sociales de política, pero bueno, siempre es necesario un espacio para platicar de otros temas. Así es que gracias por la invitación. Pues empezamos. Muchas gracias. Quisiera preguntarte, en términos generales, Gerardo, ¿cómo ves a México? En un contexto político, México ha tenido a lo largo de su historia muchos cambios, ¿no? Incluso han sido periodos muy pequeños en donde hemos tenido grandes cambios. Y ahorita, en esta última generación, pues se han movido muchas cosas. ¿Cómo ves el contexto político de México? ¿Cuál es tu diagnóstico? Mira, yo tengo 46 años y me han tocado ver muchos sexenios. Desde que tengo un poquito de uso de razón, no sé, desde los 13 años que vas como, por decirlo así, despertando o enfrentando la sociedad en la que vives, porque pues tienes que salir a trabajar, tienes que enfrentarte a la sociedad. Claro. Desde que yo tenía yo empecé a trabajar muy joven por la situación económica de mi familia. Eso me hizo, pues, si lo quieres decir así, crecer a la de a fuerza cuando era todavía un niño y hacerme responsable de muchos otros aspectos familiares. Entonces, eso me llevó a, pues sí, irme como concientizando poquito a poquito de muchos aspectos por la escasez económica que había en mi familia. Y pues eso te lleva a ver por qué no hay dinero, por qué estamos pasando esto, etcétera, etcétera. Claro. Conforme vas creciendo, te vas dando cuenta de muchos otros aspectos y entre ellos, bueno, aspectos sociales me refiero, y entre ellos un aspecto al que creo yo México no le había puesto tanto foco, tanta atención, es la política. El tema de la política a mí literalmente me apasiona, me gusta más la exopolítica, pero el tema de la política es muy interesante. Me ha tocado ver muchos sexenios en donde lo que yo recuerdo desde que era jovencito es, pues siempre ha habido crisis. México siempre era un país tercermundista, como le han llamado. México es un país controlado
por Estados Unidos y muchas otras naciones. México siempre ha sido el patio trasero de muchos países. O sea, México y gran parte de Latinoamérica siempre han sido como, pues saquenlos, róbenles, hagan lo que quieran, no pasa nada, pues son Latinoamérica. Sí. Y yo crecí con eso porque pues vivo aquí, conozco perfectamente los sexenios que me han tocado vivir ya socialmente un poco más conscientes. Y lo único que te puedo decir es que México me parece que siempre ha sido una potencia mundial. Siempre. México tiene una cantidad de recursos espectaculares. México tiene absolutamente el territorio, la geografía adecuada para ser una potencia, porque, repito, siempre lo ha sido. Lo que pasa es que lo han sometido tanto, lo han controlado tanto, lo han saqueado tanto durante tantos años, que es tan rico México que aún con tantos años de saqueo no se han acabado lo rico que es México. Y no nada más me refiero a recursos naturales y no me refiero a aspectos económicos o financieros. Me refiero a que aquí hay muchísima cultura. Y el pueblo de México es un pueblo sumamente trabajador. Sí. Yo trabajo desde los 9 años. Por necesidad, sí, por necesidad, pero desde los 9 años yo trabajo y conozco cientos de personas que son igual de trabajadoras y que nunca les ha pasado por aquí el robarle a alguien. O sea, es gente, la mayoría, no generalizo porque no todos somos iguales. La mayoría de las personas son muy trabajadoras en este país, muy, muy trabajadoras. Y eso no ha tenido una especie de foco, porque precisamente nos ven trabajadores, nos ven que le echamos ganas y pues son a los que más nos han sometido. No todos hemos tenido oportunidad de ir a la universidad, no todos hemos tenido oportunidad de muchos aspectos sociales, de comprarme una ropa bonita. Es un pueblo que lo han sometido mucho. Y a mí eso me da un poco de coraje porque teniendo tanta riqueza en este país, teniendo tanto petróleo, es tanta la vastedad en este país que no le han permitido al pueblo de México que tome un poquito para salir adelante independientemente o como un núcleo familiar. Y eso ha pasado desde hace muchas, muchas décadas. Entonces, ¿cómo veo a México? México para mí es una tierra que amo profundamente. Amo a su pueblo y su cultura, que es de las culturas más grandes que existen en la sociedad planetaria. Y me parece que México no lo han dejado crecer siendo una potencia. Lo han mantenido con el pie en el cuello. Eso es lo que pienso de México. Pues prácticamente nos encontramos ya al final de una presidencia, ¿no? De un gobierno que llegó con muchas promesas, que llegó inyectando esperanza en la población, en gran parte de la población, llegó golpeando a quienes en el pasado estuvieron, ¿no? Y provocó toda esta transformación. Se termina. ¿Cómo calificarías el gobierno que termina de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué opinión te merece su sexenio? Mira, yo creo que ha sido un sexenio muy controvertido. Claro. O sea, sí hay un bando y otro bando. Sí. Aquí les dicen fifís o chairos. Sí. Lo cual me parece patético porque pues somos un país. Sí. O sea, me parece sumamente ilógico que como mexicanos sigamos disasociados, disectados o separados y, perdón que lo diga así, pero es un poco como defender una causa, defender otra causa, y en lugar de pensar de cómo nos ponemos a trabajar como mexicanos para salir adelante todos, no, pues yo jalo para mi molino y yo jalo para el mío. Entonces, eso es un poco la ideología que se ha venido manejando desde hace muchos sexenios. Sí. Si yo soy político, pues yo tengo que ganar más y yo tengo oportunidad de saquear, yo tengo oportunidad de robar. Eso me parece muy triste. Yo no soy nadie para criticar a un gobierno actual o a un gobierno, a un gobierno pasado o a un gobierno actual. Yo no soy nadie, por supuesto que no. Pero pues sí puedo hablar como un mexicano que me ha tocado ver dos aspectos. Claro. ¿Sabes? Entonces, si a mí, la otra vez, justo en una entrevista, me decían, ¿qué México te gusta más? ¿Qué México prefieres? ¿El de 1983 al 2018 o el del 2018 para acá? Yo prefiero el del 2018. Y esto no tiene nada que ver con un partido político. Esto tiene que ver con la forma en cómo está México ahorita. ¿Por qué? A mí me ha tocado conocer por mi trabajo
muchos países y he escuchado que dicen, por ejemplo, México es una porquería de país, me tengo que ir de aquí, etcétera, etcétera. Sí, sí. Perdón, pero cuando no hay un parámetro de conocer otras ciudades, otros países, y cuando llegas a México, México siempre ha sido un país espectacular. Así esté un partido político o el otro, esta tierra mexicana y la sociedad es una cosa maravillosa. Tú me preguntas, ¿cómo veo este sexenio de ahorita? Si a mí me lo preguntas, yo prefiero ver el México que estoy viviendo ahorita al que viví desde que yo recuerdo por ahí del 87 y cómo han saqueado el país. Ahora, muchos me podrán decir, es que entonces eres chairo, Gerardito. Sí, ya lo entonces, sí. Porque muchas veces llego a tuitear algunos aspectos exopolíticos que tienen que ver con los movimientos que están sucediendo actualmente en nuestro país. Y algunos me dicen, ¿eres chairo? No, no soy chairo. Sería absurdo que yo a mis 46 años, cuando pues ya pasé una carrera de muchos años en ciertas agencias de publicidad, cuando ya, pues la verdad sería tonto que yo dijera, voy a votar por alguien para que me cambien la vida. Yo no veo la política así. Okay. Yo veo la política como una oportunidad de entender lo que está sucediendo tras bambalinas de los poderes que existen en este país. Eso es lo que a mí me gusta de la política. Voy a ser honesto, cuando yo era jovencito sí creía en el PRI, sí creía en Vicente Fox, sí creía en Calderón. O sea, cuando yo recuerdo perfecto, cuando sacan al PRI de Los Pinos y entra Vicente Fox, yo dije, esto es una maravilla. Fue la locura. Yo voté por él. Yo votaba por los priistas. ¿Por qué? Porque pues en aquella época yo decía, pues son los más grandes, son los que siempre han estado, son los que tienen experiencia. Y les compré el cuento, ¿sabes? Sí. Conforme vas creciendo dices, a ver, esto no está bueno. Sí. Entonces aquí entra una maraña muy fuerte en donde, te voy a poner un ejemplo nada más. Si hay un cambio radical entre un sexenio o los sexenios anteriores y el sexenio de ahorita, que es otro partido político, el cual llaman Morena, hay un cambio muy grande y es el siguiente. Este gobierno ha mostrado mucho de lo que sucedió en los gobiernos anteriores, lo cual no estaba tan frente a la población. Porque, por ejemplo, yo entiendo lo que fue el Fobaproa. Me queda claro lo que es el Fobaproa. Es endeudar al país. El dinero que entró a México como préstamo se lo dan a los empresarios. Y dices, sí, está bien que se lo den a los empresarios, pero que lo paguen los empresarios, ¿no? O sea, hasta ahí estaría perfecto. Pidan el dinero que quieran, pero que lo terminen pagando los empresarios. Un detalle como el Fobaproa, yo ya no me como ese cuento chino. Cuando votan y reforman y hacen todo lo posible para que el pueblo mexicano pague el dinero que le dieron a los empresarios, dices, ¿cómo es posible que ese dineral que todavía no se paga, lo tengamos que pagar nosotros? A mí no me tocó un peso del Fobaproa. A mí no me tocó absolutamente un peso. O sea, si todavía lo hubieran repartido entre el pueblo, dices, bueno, pues me llegó una lanita. Pero no me tocó ni un peso ni a mi mamá, ni a mis abuelos, ni a nadie. Entonces yo personalmente no estoy de acuerdo en que alguien tome la decisión, o algunos, y digan, sí, pidamos, no me acuerdo cuánto fue lo del Fobaproa, pero son billones, se lo entregan a los empresarios y que lo pague el pueblo. Gran parte de ese dinero se lo quedó Citibanamex. Y ahorita está en venta Citibanamex. ¿Por qué no mejor se queda Citibanamex como el Banco Nacional de México, como lo fue en algún momento? Entonces son de esas cosas que digo, esto no estoy de acuerdo con esos partidos políticos. ¿Se va entendiendo? Por el otro lado, cuando el gobierno actual dice, vamos a empezar a dar pensiones, y a eso le llaman populismo, dices, a ver, aquí hay algo que no está funcionando. O sea, para darle dinero a los empresarios y que ellos se lo queden, sí está bien. Pero cuando dicen, la recaudación de Hacienda, cierto porcentaje se va a destinar a dárselos a las personas de la tercera edad, a mí lo personal no me parece que sea populismo. Me parece que yo, siendo una persona de 46 años, que fui empresario, que pago impuestos desde que tengo 18 años, jamás me ha retornado algo Hacienda a mi cuenta bancaria o me han dicho de la venta del petróleo te toca tanto, Gerardito. Nunca me ha tocado. Entonces, pues no soy tonto, no me chupo el dedo, porque conozco perfectamente esta onda empresarial, conozco hasta cierto punto cómo se han movido los políticos en este país, y ahí es cuando digo, yo no le puedo creer a un partido político que hundió literalmente a un país y que ha creado tanta pobreza. Entonces tampoco les creo a los otros,
Pero ahorita estoy viendo que por lo menos a mi madre, que tiene 81 años, le entregan como 6,000 pesitos bimestrales. Y digo, bueno, si a mí nunca, pagando yo tantos impuestos con las 3 empresas que tuve, pagando impuestos desde que yo tengo 19 años, que empecé a trabajar y empiezo a pues estar activo en el SAT, digo, por lo menos que a mi madre le den su dinerito. Yo no estoy en contra de eso. Yo no le llamaría populismo. Que muchos de los que se robaban ese dinero, que ahora están distribuyendo entre la población, estén molestos porque ya no se lo pueden seguir robando y ahora lo están distribuyendo, es distinto. Pero si a mí me lo preguntas como mexicano, a mí me parece muy bien que de todo lo recaudado, que son billones, de todo lo recaudado que año con año recibe la Secretaría de Hacienda, bueno, pues por lo menos que se lo distribuyan a las personitas que ya no tienen tanta oportunidad de trabajar. Ahí hay un tema sobre las pensiones o las becas también. Que se dice mucho en los medios de comunicación, pero es para mantener huevones, es para mantener a la gente que no hace nada, claro, y asegurar mi voto. ¿Qué piensas de lo que dicen? Me parece que no tienen un fundamento. Te voy a decir por qué. Mi familia vivió en Alemania y en España muchos años. Yo desde jovencito voy a Europa. Yo tengo amigas alemanas, españolas, austríacas, que ellas, por no trabajar, el gobierno les daba, no recuerdo cuánto era, ponle 400 euros al mes. Y les daba una especie de seguro de desempleo. Muchos europeos, pregúntaselos, utilizan ese dinero para irse a otros países. Te voy a poner un ejemplo. En India, las rupias. India es un país muy barato. Yo he estado allá, Egipto es otro país barato, Camboya es otro país barato. Entonces, si llega un europeo con 500 euros, pues allá se les convierten en 6,000 euros al mes. Sí. Entonces, hay muchos europeos que utilizan ese seguro como de desempleo para irse a vivir a Camboya. Y nadie critica a Europa o a Alemania porque hacen eso. Si lo vemos así, es lo mismo. Es un populismo europeo, si le quieren llamar populismo. A mí me parece que no. A mí me parece que si los papás de sus estudiantes pagan impuestos o los propios estudiantes pagan impuestos y si en algún momento meten el seguro de desempleo, pues me parece muy válido. Yo no le llamaría populismo. Lo que pasa es que esa es una cantaleta que muchos manipuladores y muchas personitas de distintos medios de comunicación, distintos empresarios que no pagaban impuestos, porque ese es otro tema. Yo a lo largo de mi carrera tuve oportunidad de trabajar para muchas marcas, no las voy a mencionar obviamente por respeto a ellas, y tuve oportunidad de conocer a muchos directores de mercadotecnia y muchos dueños de esas empresas que pues son hombres sumamente ricos, mujeres sumamente ricas en este país. Sí. En esa época no pagaban impuestos. Entonces, ¿cómo es posible que yo, siendo un proletariado, un empleado de una agencia, me quiten el 30 y tantos % de mi sueldo, pago un impuesto, lo cual está bien? Yo me pongo la camiseta con mi país y yo pago mis impuestos, no tengo problema. Pero ¿cómo es posible que a la población, que son pues sí, hay un gran índice, son millones de personas las que siguen estando en la pobreza, no los apoyen y a los que estamos trabajando, pues tenemos que pagar impuestos? Dices, bueno, ok, perfecto. Así trabaja este sistema. Lo que no estoy de acuerdo es cómo es posible que a las grandes empresas les condonaban los impuestos. Ahí es cuando digo, híjole, no estoy de acuerdo. ¿Por qué el pueblo sí tenemos que pagar impuestos y por qué ellos no? Cuando ellos son los que más tienen, cuando ellos son los que recibieron el FOBAPROA. Ahí es cuando digo, hay una gran diferencia entre sexenios y este sexenio. Si me preguntas eso, yo prefiero el México de ahorita. Y te voy a poner otro ejemplo. El pasaporte mexicano es más respetado ahorita en cualquier parte del mundo que antes. Te lo digo porque yo he viajado muchísimo, he tenido oportunidad de ir a trabajar, de filmar en muchos otros países. Por mi trabajo como escribo también tengo oportunidad de ir a dar conferencias. Entonces, antes yo llegaba a algún país europeo, a Estados Unidos, y mostraba mi pasaporte y me decían, pásale al cuartito, lo vamos a entrevistar para ver a qué viene. Y ahí tenían 3 horas. Hoy llego a todos los países, ven mi pasaporte mexicano y dicen, pásale, que tenga buena estancia. Entonces, si estamos siendo honestos y conscientes de lo que está pasando con México, y esto no es un aspecto político, esto es un aspecto de nacionalidad. México siempre ha sido una potencia y apenas ahorita yo estoy viendo ciertos aspectos desde hace algunos años que han cambiado. O sea, a mí me tocaba ver gasolinazos. Yo me acuerdo cuando Peña Nieto, si no mal recuerdo fue él, de los 12 pesos que costaba un litro lo dejaron en 19. Sí. Creo que fue él, ¿no?
Entonces dices, ¿cómo es posible que hayan subido 6 pesos la gasolina? Y aquí viene otro tema. ¿Esa gasolina de dónde viene? No me vengan a decir que un país con tanto potencial de petróleo tiene que comprar gasolina a otros países. Era como lo que decían de México tiene naranjas y tiene que comprar jugo de naranja. Es lo mismo, ese es un gran ejemplo. Entonces, yo no entendía las reformas que hacían, ahora las entiendo perfecto y digo, ¿cómo es posible que no había, cuando Estados Unidos tiene como 60 refinerías? No recuerdo exacto, pero son muchísimas las que tiene. Más de 100. Bueno, son muchísimas. ¿Cómo es posible que México, siendo un país petrolero, no tenga refinerías? Ah, pues es que, ¿qué creen? El negocio estaba en comprarle gasolinas a Estados Unidos. Y entonces el negocio era, pues ahí háganse mensos sacando barriles y véndanlos ahí como puedan. Eso es lo que hacían. Entonces ahí viene el punto. ¿Cómo es posible que hayan parado tanto la industria de los hidrocarburos? ¿Cómo es posible que México llegó a ser en algún momento hasta cierto porcentaje autosuficiente en todos estos productos para la agricultura, en todos los abonos, en todos estos productos que en algún momento les seguimos comprando a Rusia? México antes tenía la capacidad de producir sus propios abonos para potenciar, se me fue la palabra, no son abonos, son... es eso, es lo que hoy le compramos a Rusia. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que ya éramos autosustentables en eso y ahora no? ¿Cómo es posible que un país que es que tiene tanto territorio tan fértil no éramos sustentables en frijol? Hoy México ya es autosustentable en frijol. O sea, a ese nivel. ¿Cómo es posible que si nuestro consumo es frijol y maíz, uno de los más grandes alimentos, dejaron de cultivar frijol? Hoy México ya es autosuficiente en frijol. Entonces dices, algo andaba mal. No querían que México fuera potencia. Yo hace muchos años en mi canal de YouTube dije, México se va a convertir en una potencia. Muchos se burlaron de mí. ¿Cómo crees? Es que siempre lo ha sido. Nada más que ahora estamos viendo que ya soltaron a la bestia y ahora sí se está convirtiendo en una potencia. O sea, México ya está, si hablamos de turismo, el país número 1 en turismo es Francia. Por la recesión que está viendo ahorita en Francia ya no lo es. México ya está entrando entre el segundo y primer lugar en turismo. Entonces, ¿qué te dice eso? Son 30 millones de visitantes que vienen al país a una zona nada más. Es muchísimo, es como si toda Argentina viniera cada año a visitarnos. Es demasiada la gente que viene. Eso es un potencial, es una derrama económica tremenda. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo se convirtió en eso? ¿Cómo es posible que muchos pueden decir, la gasolina sí ha subido? Sí, pero no al grado de antes, ¿sabes? Sí, no. Entonces tú me puedes decir, ahorita están 21, 22. Sí, estaban 20. ¿Cuál es el problema? Cuando de 12 a 19 no dijeron nada. No dijeron absolutamente nada. Entonces hay muchos aspectos que desde mi personal punto de vista, te puede caer bien o no el gobierno actual, te puede caer bien o no el presidente actual, pero desde mi personal punto de vista como mexicano, y si me quieres decir como escritor, como empresario, como músico, como quieras, sí hay un cambio. Sí hay un cambio y mucho se refleja en los hidrocarburos, la propia electricidad, que estaba completamente vendida la electricidad de España, y la no intervención de Estados Unidos, de España, de Italia y Francia a este país. Ahorita ya nadie se mete. Y eso yo sí lo valoro. ¿Qué criticarías? ¿Qué no te gustó o qué no te gusta de Andrés Manuel como gobierno o de su gobierno? ¿Qué sí dirías, esto no? Yo creo, si nos ponemos piquis para criticar, yo no estoy de acuerdo en que se hayan metido a tantas personas que venían de gobiernos o sexenios anteriores. Indeseables. Ahora, por ejemplo, te puedo decir Bartlett. Yo no soporto a Bartlett. Yo cuando lo vi en este gobierno dije, ya valió otra vez la CFE. Sí. Pero también te voy a decir una cosa. Si hay un tipo que sabe de la CFE, es él. Entonces, si no había alguien más que pudiese meterse a los golpes con una nueva administración en el país, pues tenés que meter al que sabe, en lo que alguien más agarra la onda. Seguramente el sexenio que viene no va a estar él ya. Entonces hay muchos aspectos de ese tipo que no estoy tan de acuerdo.
¿sabes? Prácticamente sería eso. Bueno, es que también no hay de dónde. Te voy a poner un ejemplo. Es un fenómeno bien grande que yo no me había dado cuenta. Ya vienen las elecciones. No sé si sabías, pero ahorita el PRI, el PAN y el PRD no están llegando a la cuota de personas que se tienen que ser responsables en las casillas. No sé si sabías eso. O sea, haz de cuenta, el INE dice, son, no sé, voy a inventar, 200,000 casillas. Sí. Y debe de haber tantos representantes de cada partido. ¿Ok? Sí. El gobierno actual, o sea, el partido Morena, ya cumplió el 100% de todos los que se van a encargar de las casillas. O sea, de estar al tanto. Sí, los observadores. Ajá. Los funcionarios de casilla. Así es. Morena ya los tiene. ¿Por qué el PRI, el PAN, el PRD y todos los demás nada más tienen el 3%? Wow. O sea, ya no hay personas que quieren formar parte de... Ya no quieren ser funcionarios ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD. ¿Por qué? Wow. Eso está cañón. Cuando te das cuenta que ya ni siquiera están interesados en ir a contar sus votos, más que el 3%, dices, aquí está pasando algo. ¿Sabes? Entonces, seamos honestos. ¿Te puede caer bien o no este tipo? ¿Te puede caer bien o no cómo hable lento? ¿Te puede caer bien o no que esté, ya sea una persona de la tercera edad? Lo que me puedes decir. Pero si nos vamos a nivel sociedad, a nivel de cancha, de qué ha sucedido, sí hay cambios. Y no tiene que ver nada con ser fifí o chairo, ¿eh? No tiene nada que ver. Es un proyecto de país, un proyecto de nación, de la población mexicana. Aquí no se trata de, muy bien AMLO, muy bien Alito Moreno, muy bien Marquito Cortés. No es eso. Tenemos que cambiar la perspectiva de la política. ¿En qué se queda corto el gobierno de Andrés Manuel? Les falta tiempo. Les falta tiempo. Ese es el problema. Les falta tiempo. Yo creo que ahí está la debilidad. Quisieron resolver tantas cosas y no les dio tiempo, lo cual es lógico. Un daño que se ha hecho desde 1980 y tantos para acá, o sea, son 39 años, 36 años, no se puede resarcir tanto daño. Entonces, muchos dicen, no, es que no cumplió lo que dijo. Pues claro que no, pues ¿cómo quieren rehabilitar un país en 6 años? No se puede. Para que México se rehabilite, van a pasar 4 sexenios. Es tiempo lo que les falta. O sea, me parece que el proyecto que tienen de hacer esto, volverlo más potencia, a ver, la economía, las 10 economías más fuertes del mundo, México ya está dentro de ese grupo. Sí. ¿Cuándo habías escuchado eso? A mí eso me da gusto. Es el país con menor índice de desempleo en el planeta. Cuando éramos, quién sabe qué número. La inflación es menor que en Estados Unidos. Entonces yo digo, ¿sabes por qué está pasando esto? Porque se está poniendo a girar, se está poniendo a moverse el dinero en la sociedad mexicana. La forma en cómo se truena un país es subiendo los hidrocarburos. Suben los hidrocarburos, sube todo. Ahorita no han subido. Pueden subir centavos, 1 peso, 2 pesos. Eso no es nada comparado como vivíamos. Entonces la diferencia es, están haciendo que el dinero esté girando. Si a eso le llaman populismo porque a mi mamá de 81 años que ha trabajado toda su vida le den 6,000 pesos bimestrales, llámenle populismo. Mi mamá es feliz con sus 6,000 pesitos. En realidad, pues es una persona ya grande y le da mucha ilusión ir al banquito y sacar su dinerito. Mi mamá toda la vida trabajó. A mí me da gusto porque así conozco muchos viejitos. Cada vez que yo llevo a mi mamá a que saque su dinerito, veo una cola de un montón de viejitos con una cara de felicidad que no pueden con ella. Entonces, eso a mí me da gusto. Eso nos olvidamos de... Yo prefiero que esos viejitos hermosos tengan una cara de felicidad cuando sacan su dinerito a que Peña Nieto esté en Mónaco gastándose el dinero de esos viejitos. Yo prefiero eso. Yo prefiero que los viejitos estén contentos. Hay algo que también es muy criticable en este gobierno y me voy a poner un poquito de ese lado crítico, que quizás, a mi punto de vista, es el que más nos deja en deuda. El tema de la seguridad, ¿no? Que es un tema en donde se le pega mucho a este gobierno. Obvio. Sí, es un punto muy sensible, ¿no? No podemos, las carreteras, no podemos salir tranquilos. ¿Qué opinión te merece
que a mi parecer creo que es el punto todavía. Por eso te digo que no les dio tiempo. Ahí entra este punto. O sea, me refiero a tiempo porque hay muchas cosas que no se han resuelto. Así es. Me queda claro. Pero eso lleva tiempo. Entonces, la inseguridad, yo estoy completamente de acuerdo. Cuando dicen, es que hay tantos muertos, es que... Sí. Sí. Yo me preguntaría, ¿de dónde surge o dónde nace ese foco de violencia? Seamos honestos. Hay grupos delictivos que gobernaron México sexenios. Entonces, si tú le abres la puerta de gobernación a grupos delictivos que se dedican a los estupefacientes y a todo lo que ya sabemos, entre muchas otras cosas, y si el presidente es el archichincle o el sirviente de los capos de esos cárteles, infiltraste absolutamente todo. O sea, por supuesto que si le sueltan a un país con un... A ver, seamos honestos. Los cárteles de drogas no son los cárteles más grandes que hay en este país. Uno de los cárteles más grandes era el que se dedicaba al huachicol. ¿Qué fue lo primero que hizo este gobierno? ¿Te acuerdas al principio del sexenio? Sí. Fueron sobre ellos, porque sabían que quien controla los hidrocarburos controlaban todo. Lo de las... Lo vieron, lo están viendo después. Ahora, entonces hay muchos grupos delictivos. Muchos de esos grupos delictivos se sentaban en juntas en Los Pinos. Entonces, ¿cómo puedes tú? Por eso te digo que lo que yo le puedo reclamar a este gobierno es el tiempo. Porque no puedes llegar y agarrarte a plomazos para enfrentar a los criminales. No es así. Y eso es algo que critican, es porque este tipo dice, abrazos no balazos. Yo creo que él tiene razón. Yo creo que la violencia no se resuelve con violencia, yo creo. Hablando del tema de la seguridad en México, que es quizás una de las grandes todavía retos que nos quedan. La estrategia de este gobierno, ¿no? Siempre venimos de declararle la guerra contra el narco, un hecho que actualmente se celebra o lo celebran muchos. Y este gobierno lo cambió totalmente. Cambió el discurso, cambió la idea, cambió todo. Y bueno, con la frase de abrazos, no balazos, ¿no? ¿Cómo ves o cómo viste esta estrategia? Mira, a mí me parece que tenemos que irnos para atrás para entender que antes no había gobierno. El gobierno servía a ciertos grupos delictivos. Entonces, cuando los grupos delictivos controlan el gobierno, pues todo se vuelve un cártel presidencial, por decirlo así. Ok. Eso viene sucediendo desde hace sexenios. Quien mandaba no era el Estado, no era el Ejecutivo, eran los cárteles que tenían... Y me refiero a cárteles no nada más a los que hacen estupefacientes, hay muchos tipos de cárteles, como sabemos, ¿sabes? Entonces, en el momento en el que dejas entrar tanto a estos grupos delictivos a controlar un país, pues obviamente durante décadas, pues obviamente esto se vuelve una metástasis. Entonces la metástasis no la vas a reventar en 2 días, en 2 años o en 6 años. De hecho, la metástasis que existe de esto, esta violencia de metástasis, o más bien esta metástasis de violencia, no se va a acabar ni con el siguiente sexenio. Esto va a seguir porque es un mal demasiado grande. Entonces, a la siguiente presidenta, sea quien quede, porque no creo que quede Maínez, sea quien quede, van a enfrentarse al mismo problema, porque va a seguir habiendo este tipo de inseguridad. Yo no criticaría lo que, repito, no lo criticaría porque no soy nadie para decir quién está bien o quién está mal, pero la estrategia que dicen abrazos, no balazos, a mí me parece que está bien. ¿Por qué? Porque yo no estoy a favor, yo personalmente no estoy a favor de que una agresión se tiene que contestar con otra agresión. Ok. Te lo voy a contar en artes marciales. Yo me entreno en jiu-jitsu, me entreno en ninjutsu y me entreno en kickboxing. Tú me puedes decir, ¿te puedes defender? Sí, claro. Si me agreden en la calle, ¿te puedes defender? Seguramente. 1, nunca sabes a quién te vas a enfrentar. Así tú estés muy bien entrenado, nunca sabes a quién te vas a enfrentar. Claro. Entonces, si a mí me lo preguntas, ¿te sabes defender? Sí. Si me ponen un cuchillo o una pistola en la cara para asaltarme, ¿lo puedes vencer? Pudiese ser. ¿Sé cómo controlarlo? También. Pero no siempre la mejor forma de contrarrestar que te ponga una pistola aquí para quitarte el celular
es rompiendo la mano, quitándole la vida al otro. Muchas veces la mejor forma es: aquí está mi celular, adiós. No pongo en riesgo ni mi vida, ni de mi acompañante, ni la tuya. ¿Me explico? Sí. Yo no estoy de acuerdo en que una agresión se tenga que contestar con otra agresión. Por eso digo, cuando este tipo dice abrazos, no balazos, digo, este se está yendo para atrás. Él no va a enfrentar a balazos al cártel, porque esto se convertiría en una carnicería, que fue lo que pasó en otros sexenios. Ajá. Este tipo lo que dice es: mejor me voy hasta atrás del problema, a la raíz, en donde voy a tratar de incentivar a los jovencitos. Las causas sociales. Claro. ¿No? Eso a mí me parece bien. Me parece más lógico a que se agarren a balazos. Mira, te pongo un ejemplo. Mi padre vivió en Torreón muchos años. Cuando yo iba a visitarlo, las veces que fui, habían grupos de WhatsApp en donde decían: se están balaceando en tal lado, se están balaceando en tal lado. Y entonces tú decías: no se puede hacer nada. Era como una guerra civil. Y dices, ese fue el problema de enfrentar al narco de frente. El grave problema no fue que Calderón enfrentara a un grupo delictivo para que ya no existiera el grupo delictivo. El grave problema de Calderón fue: voy a reventar un grupo delictivo porque yo quiero meter a mi grupo delictivo. Ese es el problema, realmente. ¿Qué grupo delictivo es? Pues, ¿a quién tenía de secretario de seguridad? ¿Quién está ahorita encarcelado? Entonces, y este tipo viene desde Salinas de Gortari, ¿eh? A García Luna. García Luna. Bueno, ese tipo viene desde Salinas de Gortari. Entonces, el problema de Calderón no fue que quisiese enfrentar a un grupo delictivo para que controlaran al grupo delictivo. No, él dijo: controlo ese grupo delictivo para meter a mi cártel. Ese fue el problema. Entonces, ¿qué hizo? Pues hizo una carnicería. Entonces, se crearon tantos grupos delictivos que, pues ahorita achacarle al gobierno actual, decirle: ¿por qué no controlas a todos los grupos delictivos? Porque no se puede. No se puede controlar en 2 días. Por eso cuando me preguntas, ¿qué le criticarías? El tiempo. Ese es el problema. Vienen elecciones en México, cruciales, ¿no? Y bueno, tenemos 3 aspirantes a la presidencia, muy marcados, haciendo campaña y de todo. ¿Cómo ves el perfil de cada uno de ellos? Si quieres podemos irlos analizando uno por uno. Y tu opinión de cada candidato, para que no lo conozca o para que crea conocerlos. Tu opinión sobre, bueno, vamos con Maynes. ¿Qué piensas de Maynes? Mira, más allá de hablar de Maynes, del proyecto de Maynes, que es Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano es una empresa. Ok. El dueño es Dante Delgado. Sí. O sea, por el hecho de ya tener, de ser un partido político legalmente conformado, ya reciben dinero. Sí, okay. Entonces, uno de los problemas más grandes que hay en este país, uno de los cánceres más grandes, es literalmente el que quien legalmente conforma y es aceptado el partido, pues tiene para vivir varias décadas, ¿eh? Mientras mantenga el registro y mientras esté ahí, aunque no gane, no importa, ahí va a estar. Es un dineral. Entonces, Movimiento Ciudadano no es un partido político, es una empresa. Se acabó. Ajá. A Movimiento Ciudadano no le interesa la presidencia. Le interesa estar vigente y seguir recibiendo su dinerito. ¿Para qué se mete en problemas Movimiento Ciudadano con Maynes si llega a ser presidente de México? No pueden. O sea, justo ayer, cuando fue lo del accidente de los templetes en Monterrey, no sé si lo viste. Sí. Bueno, salió corriendo Maynes. No estoy diciendo que está mal. No, pues tiene que salvaguardar su vida, claro. Pero a ver, si hay más gente alrededor, si hay más, y si tú eres cabeza de, pues tú eres como el capitán del Titanic. Ponle orden y resuelvan lo más que se pueda. No te avientes por la borda. Imagínate si ahí con que desafortunadamente me parece que fallecieron ya varias personas. Sí, al menos 9 personas. Es muy triste, ¿sabes? Sí. Y yo sé que no fue culpa de Maynes ni de Movimiento Ciudadano. Simplemente así es la naturaleza. Y más en esa zona, ¿sabes? Pero si no pueden controlar esto, les habían dicho que se iba a poner la lluvia fea y no hicieron caso. Sí. Si desde ahí no prevén algo, imagínate dirigiendo un país. O sea, desde ahí digo, es que en realidad no tengo nada que decirte de Maynes. En realidad, Movimiento Ciudadano es una empresa. Y lo que le interesa es mantener su registro para seguir facturando sus dineritos. Y para que Dante Delgado siga ganando lana. ¿Sabes?
Ok. Vamos con pues las siguientes dos, que son las aspirantes más fuertes. Xóchitl Gálvez. ¿Qué opinión te merece Xóchitl? Te digo una cosa, a mí no me cae mal. Ok. O sea, no... he leído todo lo que han dicho de ella. No lo dudo. No me consta. Porque si ella es la del cártel inmobiliario, si ella fue la que dio tantas concesiones de que se... O sea, tiene una cola bastante larga, ¿sabes? A mí ella, si me preguntas, no me cae mal, pero tampoco me cae bien. Me parece bastante X, literalmente. O sea, me parece una persona que le propusieron ser candidata y dijo, va. El problema, ¿sabes cuál es el problema? Y ahí sí digo, híjole, qué triste, porque una persona de su edad va a cargar con esa lápida. Si ella llega a perder, que seguramente eso va a pasar, todos los que están atrás de ella le van a echar el muertito a ella. Uf. O sea, van a decir, no, fue Xóchitl, nos equivocamos, no dio el ancho. Claudio X González va a decir, me lavo las manos. Alito va a decir, no, pues yo siempre dije que no, que era Beatriz Paredes. Y entonces, la van a dejar ahí. Ya la dejaron morir. O sea, ahorita el presupuesto que tienen el PRI, el PAN y el PRD ya no se lo están gastando en Xóchitl. Se lo están guardando, porque ese es otro negocio que hay. A ti te dan, no, voy a poner una cifra, 100 millones de pesos para tu campaña como senador. Muchos lo que hacen es, nada más me gasto 8 millones. Y hago flyers y ando de aquí para allá y voy a un mercadito y que me aplaudan y hago un cierre de campaña. ¿Y dónde quedaron los otros 92 millones? Entonces hay un lavadero de dinero tremendo. Bueno, lo que están haciendo ahorita es, como saben que posiblemente no va a ganar, Alito y Marco lo que hacen es retractar los fondos y se los llevan para otro lado. Además es perder, pero también algo, el cómo pierdes. Entonces, si a mí me lo preguntas, ella a mí no me cae mal. O sea, sería yo un tonto en decirte, no, esa morra me cae mal. No me cae mal. Te puedo decir algo que incluso hasta me cae bien de ella. Está siendo quien es. Ok. ¿Me explico? Okay, sí. No está tratando de imitar, ¿no? Ella es genuina. Pego mi chicle y estoy pegando mi chicle. Es genuina, sí. Y dices, pues es que eso es ella. O sea, se puso una botarga, se encadenó en el Senado, dices, eso es ella. Ok. Y algo que yo sí le respeto, digo, la respeto como persona, pero yo digo, es que esta morra no se metió en el papel cuando Alito Moreno habla y dice, sí, porque México, no sé, o cuando Peña Nieto salía, sí, porque no sé, dice, está actuando. Ok, sí. Y esta morra, Xóchitl, no está actuando. Sí. Aparte es una persona grande, es una persona, lo voy a decir con todo respeto, que se ve que no tiene buena salud, ¿sabes? Entonces, traerla de arriba para abajo en friega con tanta presión y tener a estos monstruos encima, porque ella dice que se manda sola. Perdón, no, o sea, no soy tonto. Ella no se manda sola. La otra vez hasta en el cierre de campaña, me parece que fue cuando se ve el video que Marco Cortés le dice, tienes que agradecerle a no sé quién, no sé cuánto. Ah, sí, agradecemos a no sé. Dices, a ver. Okay. Entonces, si a mí me lo preguntas, no me cae mal. Me parece que es genuina, pero me parece que no es la persona adecuada para dirigir un país. Una jefa de Estado. Y un país que... como México. Que es una potencia mundial. Entonces, imagínate, con todo respeto, esta chava hablando frente a Putin. Putin es un tiburón. Frente a Xi Jinping, el presidente de China, dices, ¿qué va a hacer? Se la van a comer viva. Biden o Trump. Nada más con eso. Vamos con Claudia. Criticada, que si es un títere de Andrés Manuel, que si ya está impuesta, que ya no hay nada. ¿Qué piensas de Claudia? Mira, yo no creo que sea títere de Andrés Manuel. Sí te voy a decir que Claudia carga, por decirlo así, la losa, lo digo en el buen sentido, la losa de que ha sido parte de este movimiento. Claro. Ella es cofundadora o fundadora de Morena y pues ella creció junto a Andrés Manuel. Claro. Eso no se lo va a poder quitar nadie. Sí, no, ya. Porque también seamos honestos. De un lado lo ven como malo. ¿Por qué? Porque es la sirvienta de Andrés Manuel. Así le dicen. Sí, así. ¿Sabes? Pero por el otro lado dicen no. Ella es el brazo derecho de Andrés Manuel. Entonces depende de la perspectiva. Si a mí me lo preguntas, le han criticado también que es judía. O sea, dices, ¿y luego qué? Yo escuché críticas de hasta que trae Botox. Por favor, mira, si a mí me lo preguntas, me gusta rodearme de personas que les pueda aprender. Si a mí me lo preguntas, me parece que la más preparada escolarmente, por decirlo así, académicamente es Claudia. ¿Sabes?
Ahora, conozco políticos sumamente preparados académicamente que no tienen ni idea de cómo es la política y han llevado a países a la basura, ¿eh? Sí. Entonces, si a mí me lo No es garantía, por así decirlo. No es garantía, claro. ¿no? Si a mí me lo preguntas de esa perspectiva, me parece que ella es una persona súper preparada. Me parece que es una persona que ha estado cerca del movimiento y ella es fundadora o cofundadora de este movimiento que está encabezando Andrés Manuel. Y entonces, si me lo preguntas también, toda la votación que va a llegar a tener Claudia o toda la balanza que se ha ido hacia ella, en gran parte es gracias a Andrés Manuel. Claro, es el efecto AMLO. O sea, por supuesto. Eso tiene que ser así. Sí. También te voy a decir una cosa. El que quería Andrés Manuel que quedara como siguiente presidente era Adán Augusto. O sea, eso es indudable. Adán Augusto es su compa. Y dijo, él es el que sigue. Andrés Manuel dijo, este es el que me gustaría. Pero por estrategia, pues pongamos una mujer. Lo cual a mí me parece muy lindo porque México es un país muy machista. México y la sociedad mundial en general es muy machista. Entonces, a mí si me lo preguntas, ya sea Xóchitl o ya sea Claudia, por el hecho de ser mujeres, me parece maravilloso que haya dos contendientes. No estoy dejando de lado a Maynes, no, tiene todo mi respeto, pero en este caso estoy hablando de dos personas, dos mujeres están al frente, van a estar, una de las dos va a estar al frente de este país. Si a mí me lo preguntas, me parece que eso le da una nueva cara a este país también. A eso voy. Una presidenta mujer, ¿cómo cambia el escenario político de México teniendo una figura femenina como jefa de Estado? Va a cambiar por completo. Desde el momento en el que México ya está considerado como potencia, desde el momento en el que muchos inversionistas chinos, indios, hindús, iraníes, y entre muchos otros países ya están viniendo a México, los propios Estados Unidos, el famoso nearshoring. Sí. Pues ese efecto es gracias a la cercanía que tenemos con Estados Unidos y geográficamente tenemos todo, ¿sabes? Sí. El problema es la mano de obra, que eso hay que resolverlo, porque no hay tantos trabajadores. Por eso ahorita para el Tren Maya están trayendo un montón de guatemaltecos, lo cual me parece bien. Si lo vemos desde esa perspectiva, México es uno de los países en donde más les está interesando venir a invertir. Y las cifras lo dicen. Sí, no lo digo yo. Claro. Ahora, ya el respeto que México tiene ante el mundo es enorme, gigantesco, ¿sabes? Con la perspectiva que han vendido de Claudia al mundo, en otros países ya la están considerando presidenta. Entonces ya desde ahí dices, es un poco el caso de Alemania, cuando estaba esta mujer que Angela se fue, Merkel, que dices, es Alemania. Alemania literalmente alimenta toda Europa. O sea, Alemania es el motor de toda Europa, de toda la comunidad europea. Le duela a quien le duela. No es España, no es Francia y no es Italia. Alemania es quien alimentaba a todos. Y era una mujer. Entonces, a mí me parece que lo que está a punto de vivir México, sea que si gana Xóchitl o Claudia, cualquiera de las dos, que seguramente va a ser Claudia, por cómo están las encuestas y por la balanza que está yendo, me parece que le va a dar un potencial muy grande a México y lo van a voltear a ver más. La cobertura política que se da en los medios de comunicación, específicamente los medios fuertes, ¿no? O bueno, mal llamados medios fuertes porque ahorita ya está el internet, pero antes de entrar al internet, ya murieron. Es radio, televisión. ¿Qué opinión te merece la cobertura que se le da? Los que hablan, los que opinan, los que están ahí dando las noticias y hablando de política. ¿Qué piensas de todos ellos? Mira, la comunicación en México, yo fui publicista muchos años. Sí. Fui productor, escribí estrategias, fui director. Conozco el medio. Y pues obviamente tuve mucho que ver con Televisas, con TV Aztecas, con muchas productoras, con muchos medios de comunicación. Conozco perfecto cómo se mueve. Si a mí me lo preguntas, eso es un monopolio de información. Ok. O sea, hasta hace 13 años, 15 años, que no había redes sociales, 17 años. Ellos controlaban y ellos decían que sí, que no. Sí, dueños de la verdad. Ellos marcaban línea. Punto. Ok. Ellos decían, esta noticia, el gasolinazo, viene Peña Nieto el más guapo, la cobertura de la gaviota y Peña Nieto.
O sea, es la misma fórmula desde López Portillo con, ¿cómo se llamaba su esposa? Sasha Montenegro. Sí. Bueno, sí, es la misma fórmula. Las novelas. Inventemos gaviotas, inventemos Sashas Montenegros para que vean que la política... O sea, estos tipos se encargaron de traer la política a la farándula. Esto es tremendo. Ese es un ejemplo de cómo han movido los hilos aquí en políticamente hablando y farandulescamente hablando estas empresas. Ahora, esto es un cártel de información. Ellos crean noticieros, ellos crean personajes, ellos crean periodistas, ellos crean noticias y ellos las distribuyen. Se acabó. ¿Qué distribuyen y a quién crean? Lo que más les conviene. Lo que más les conviene es que el pueblo esté ignorante y que no tengamos un efecto de politización en México. El problema es que cuando entran las redes sociales, cada persona que tiene un celular es un periodista. Cada persona que tiene un celular se convierte en un redactor de noticias. Cada persona que tiene un celular se convierte en spokesperson de las noticias. Entonces, lo que no están logrando controlar al 100%, porque si hay plataformas que están controladas, eso es obvio, no pueden controlar a tantas personas que ya están siendo periodistas, siendo spokesperson, siendo medio de comunicación. Ya no se puede controlar. ¿Qué está pasando? Que ahorita las televisas, las TV Aztecas y todas estas plataformas análogas desde hace años y que se están tratando de convertir en digitales, no están pudiendo. Por eso es que cada vez hay menos anunciantes. O sea, el mejor cliente que tenía Televisión Azteca y Televisa, ¿quién era? El gobierno. Claro. Y ahorita ya no se anuncian con ellos. Se anuncian con el 3% de lo que les daban. Sí. Por eso están enojados. ¿Qué está sucediendo? Que ahorita ya perdieron un rating de todo un país o de un gran porcentaje de un país. O sea, los 30 millones que votaron por AMLO, te puedo asegurar que ya no le creen. A los Ciro, a los ya no les creen, Pepe Cárdenas, a los Lorets. No les creen. Entonces son 30 millones. Es como hablar de Argentina. Todo Argentina ya no le cree a Televisa y a TV Azteca. Ya no los ven. Entonces están en una crisis tremenda. ¿Por qué crees que ahora Televisa está urgida de crear plataformas digitales? Sí, pues claro. Porque ya no hay que les compren, ya los anunciantes ya no son los mismos y el anunciante más grande era el gobierno de México. Entonces ahorita ellos están en crisis, lo cual no me alegra porque pues son fuentes de trabajo. Claro. Pero te voy a decir otra cosa, fue tanta la hazaña y fue tanta la avaricia y la mala onda de engañar a un pueblo y de producir pura porquería, porque México es uno de los países potencia mundial en producir porquería de contenido. O sea, María Mercedes en ruso, María la del barrio en India traducido, dices, qué vergüenza que estén llevando esta porquería a otros países. ¿Sabes? Sí. O sea, cuando de países como Austria nos exportan música increíble clásica, o sea, dices, y nosotros haciendo La Familia Peluche, haciendo La Rosa de Guadalupe en mandarín. A mí eso es una de las cosas de México que digo, qué pena acá. ¿Se entiende? Entonces, si a mí me lo preguntas, son un cártel de información. Están completamente manipulados. Pero hay 30, y van a ser más este sexenio, el siguiente sexenio, 34 millones de votantes que no le creen a Loret, que no le creen a Ciro, que no le creen. Entonces son 30 millones, es el 33% o más o menos la cuarta parte de lo que es México. Y son los que políticamente se están politizando. ¿Sabes? O sea, puede sonar tonto, pero México es uno de los países más politizados del mundo. Antes de entrar al tema de la politización, el juego de las redes. ¿Cómo juegan ahora las redes sociales? Porque tú lo comentabas, ya una persona con un celular se convierte automáticamente en un periodista o puede convertirse en un periodista. Y ahora pues YouTube, todas estas plataformas en donde pues prácticamente alguien desde donde esté puede crear contenido y puede hablar de lo que sea. Así es. Y llega a millones de personas, ¿no? Incluso Así más es. que la propia televisión. ¿Qué papel juegan las redes en un momento político como el que vive México? Yo creo que las redes sociales yo creo que Andrés Manuel y su movimiento y el gobierno actual en gran parte llegaron al poder por las redes sociales. Así, no hay otra. Entonces imagínate si hace 6 años jugó un papel tremendo las redes sociales y hubo tantos votos a favor de él,
Imagínate lo que ahorita 6 años después, con todo lo que las redes sociales ha mostrado de todo el cochinero que han hecho políticamente los otros partidos políticos. O sea, yo no creo que alguien vote por Alito Moreno, a menos que Alito Moreno te dé tu lana y le des el voto. Pero yo veo a Alito Moreno como un cardenal, que digo, yo no le creo que sea un enviado de Dios, un cardenal. O sea, yo veo a Norberto Rivera y digo, no, hombre, me parece mejor persona el Chapo Guzmán que Norberto Rivera. La verdad. Y digo, va a sonar muy tonta mi pregunta, pero lo tengo que hacer porque creo que también juegan un papel muy importante en las redes sociales. Los memes. Los memes, digo, habrá mucha gente que se ría, pero juegan en esta nueva forma de comunicación. Claro. Que hasta llegaron o han llegado a ser parte de un debate presidencial. Por supuesto. O sea, un meme surge como una broma digital hace años. Eso es lo que era un meme, así es considerado, una broma digital, un chiste digital. Sí. Pero yo creo que ya no les llamaría ni memes ni bromas. O sea, ya son tendencias políticas. Lo que mencionabas hace rato, la playera que tenía según a la Santa Muerte, que un hombre, eso dices, es increíble que esa imagen que se le ocurrió a alguien que la soltaron le haya hecho tanto daño a la oposición. Y que hayan ocupado tiempo tan valioso en un debate. En un meme. Sí. O sea, vuelvo a lo mismo, ¿sabes? Yo veo a la oposición que se están, en lugar de que hayan utilizado estos 6 años para crear una persona que la hayan trabajado, una persona que digamos, bueno, puede ser que sí. O sea, no crearon un personaje. Bueno, crearon una Xóchitl, pero yo me refiero a una persona políticamente decente. Entonces, no se dedicaron estos 6 años a crear una persona que la fuesen preparando para la contienda electoral. Se dedicaron a quejarse y a comerse todos los memes que le soltaban. Se dedicaron a criticar que si el Tren Maya, que si no sé qué, pura tontería. O sea, ¿y cuál es la propuesta de ustedes? Sí, solamente era el golpeteo. Y mucho de ese golpeteo viene de memes. Así, tal cual. Entonces dices, no están entendiendo las redes sociales estos chavos. No lo están entendiendo. Quien no entienda está perdido. Por supuesto. Termina el gobierno de Andrés Manuel, regresa un poquito y hay un tema bien interesante. ¿Qué nos deja este sexenio? Podríamos decir, podrá sonar exagerado, pero cada presidente deja un legado, ¿no? Bueno, Salinas de Gortari, se habla, ¿no? Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, todos dejan una huella, un legado, ¿no? Grande o chico, pero lo dejan. ¿Qué legado dejaría Andrés Manuel? Mira, yo desde el punto de vista de infraestructura, yo creo que este gobierno es de los que yo personalmente he visto que han hecho más. O sea, hablando de carreteras, de los trenes, les pueden gustar o no, pueden estar de acuerdo o no, pero hay más infraestructura. Sin embargo, muchos le achacan a este gobierno que ha dejado infraestructura. Que si el dólar el peso está más fuerte, que si ya somos casi autosuficientes en combustibles. Me parece que esos son logros bien bonitos que no habíamos visto. Desde mi personal punto de vista, eso sí lo aplaudo, porque eso genera más empleo y eso genera que la economía crezca más. Crecimiento y desarrollo. Eso. Pero el mayor logro de este gobierno, y literalmente de Andrés, no es eso. Yo creo que el logro más grande que Andrés ha llevado a cabo en este país y se ha acrecentado en los últimos 5 o 6 años, o sea, en su sexenio, es el nivel de interés que tiene el pueblo de México hacia la política. Éramos un pueblo sin politizarnos, o sea, que no le interesaba. No nos interesaba la política. Okay. No voy a ir a votar porque todos son puros mugrosos rateros. No voy a ir a votar porque pues, todos hacen lo mismo. Ese pueblo éramos hace unos años. El logro más grande de Andrés, y ahí sí se lo achaco a él, no a Morena, Andrés, es que ha utilizado su espacio, fíjate la locura, en redes sociales todos los días hablando de lo que tiene que ser. Esa fórmula sí se la aplaudo, porque la gente se ha acercado más a la política
gracias a que se le muestra la política diaria. ¿Se va entendiendo? Entonces, él la otra vez, lo ha repetido muchas veces, él dice, México es uno de los pueblos más politizados del mundo. Tiene toda la razón. Y creo que el logro más grande de Andrés como presidente no son la infraestructura ni todo eso, que eso se le aplaude. Lo más grande es que ha hecho que este tipo a todo el pueblo nos interesemos por qué es lo que está sucediendo políticamente en un país. Y una sociedad que va a empezar a crecer es la que políticamente se interesa por lo que sucede en su país. Para mí ese es el logro más grande. Pues se avecinan grandes cambios, sí. Gerardo. Para finalizar, me gustaría preguntarte 2 cositas. ¿Qué le molesta a Gerardo? ¿Qué te hierve la sangre? Me hierve que no permitan que un país tan lindo como este le sigan poniendo el pie aquí. Eso me molesta. Me molesta cuando podemos todos tener una vida más tranquila. La verdad, o sea, seamos honestos, aquí hay para todos en este país. Lo que me molesta es que algunos crean que el país es de ellos. Eso me molesta. ¿Por qué no? El país es de todos. Y el país es de los árboles, también es de los animales. El país es de las montañas. O sea, todos somos un país, ¿sabes? En realidad todos somos un planeta. Pero bueno, si hablamos de México, lo que me molesta es que todavía haya algunos que han creído que la sociedad mexicana somos la vecindad del Chavo o somos la familia Peluche. Y México ya no es la familia Peluche. México ya no es María Mercedes. México ya no es la vecindad del Chavo. Somos un montón de mexicanos que cada vez nos estamos cuestionando más y que cada vez estamos interesándonos más en esto. Entonces, la única forma de tronar a estas personas que se creen los dueños de México es cultivándonos. No hay más. Para cerrar, Gerardo, ¿tienes alguna frase, alguna cita que muy arraigada, que tú tengas, que utilices, que ejerzas? Sí. Compártela. No le crean a nadie. Investiguen por sí solos. No le crean. Yo siempre en mis videos, en mis conferencias, en mis libros, siempre digo, no me crean ni a mí ni a nadie. Investiguen y busquen su propia verdad. No le crean a un político, no le crean a un papa, no le crean a un santito, no le crean al chamán, no le crean a nadie. Investiguen por ustedes y encuentren su propia verdad. Gerardo, muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos en el siguiente capítulo.